yo veo que hay de diferentes provincias también. Hay gente de diferentes provincias, así que a mí me gustaría conocerlos a todos y estoy muy contento por eso. A ver, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Sobre los rasgos no manuales y la expresión corporal, ¿sí? Hay diferentes temas que vamos a ver. ¿Estoy hablando rápido o muy despacito? No sé. Yo veo que muchos están con cara de asustado. Bueno, voy a hablar un poquito más suave, un poquito más despacio, ¿sí? Ahora les empiezo a contar detalladamente sobre cada tema, ¿sí? Lo más importante que tienen que aprender es a ver y a llenarse de valor y de coraje para señalar. Bien, les empiezo a compartir la pantalla. ¿De qué estoy hablando? La práctica lingüística, la investigación, no es algo básico, ¿sí? Tiene que ser algo más profundo, investigar en profundidad. Ahora empezamos a contar. Hay tres ejes fundamentales. El universal, que ¿de qué se trata? Se trata del lenguaje, ¿sí? La capacidad que tenemos, es innata en cada persona. El desarrollo personal, el desarrollo del habla, el desarrollo de las diferentes cosas. Entonces, las personas oyentes hablan y escuchan. Cuando escuchan, se transmite por el cerebro. Un ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Por ejemplo, dicen algo sobre un árbol, o hablan sobre los autos, o no sé, sobre la escuela, ¿sí? Son ejemplos que yo les doy. Por ejemplo, sobre el árbol, hablan, eso se transmite desde el oído al cerebro, entonces dicen, ah, bueno, el árbol, mira lo que me está contando, ¿sí? Entonces yo puedo volver a relatar sobre el árbol, el aroma, la vida, ¿sí? Entonces voy tomando información y se va desarrollando el lenguaje, ¿sí? Ahora, lenguaje no es lo mismo que lengua, es diferente. Lenguaje es la capacidad cerebral. ¿Y la lengua? ¿Qué es la lengua? Hay diversas lenguas, idiomas, el inglés, hay muchos diferentes en diferentes lugares. Por ejemplo, dentro de la comunidad oyente no está solamente el idioma español, ¿sí? Hay también lenguas de señas, el español y la lengua de señas. ¿Que es el mismo idioma? No, son diferentes. El español, por ejemplo, es diferente de la LSA,
Son diferentes códigos. Son diferentes códigos que tiene cada uno, ¿sí? Cuando yo me encuentro con otra persona que tiene el mismo código que yo, nos entendemos perfectamente y podemos establecer una comunicación. Ese es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela está la LSB. La LSB es totalmente diferente, es un código diferente, es un código con el que yo crecí, donde tengo mi idioma natural, mi cultura, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a ese código. Cuando nos mudamos acá a Argentina, no entendía nada. Está bien, era lengua de señas, pero yo no entendía nada, porque era un código diferente al código que yo tenía incorporado. Entonces, me tuvieron que dar ese código a mí porque yo no entendía nada acá de Argentina, no sabía nada, no sabía ni de los códigos. Entonces, me tuvieron que enseñar y yo lo tuve que incorporar, me acostumbré a la cultura de la lengua de señas de acá de Argentina, y ahí empecé a entender y empecé el desarrollo de mi lengua de señas argentina. ¿Sí? Porque son diferentes. Algunos piensan, sí, el lenguaje de señas, no, están equivocados. Están confundidos, ¿por qué? Ahora también les cuento. El lenguaje de señas no es lenguaje de señas. Es lengua de señas. Eso está bien dicho, porque es ese el idioma. Él habla. Si mando un mensaje de texto, si hablo por teléfono, si chateo, si hablo lengua de señas, si hablo oral. ¿Qué es el habla? A ver. A ver, estoy hablando, estoy mandando mensajes, estoy señando, estoy chateando, estoy hablando por teléfono, sí, pero él habla. ¿Qué tiene? Es como un archivo donde tiene diferentes cosas, ¿sí? Yo digo, habla desde la niñez hasta la adultez, hasta la vejez, entonces voy sacando como carpetitas y voy viendo, a ver qué es. Por ejemplo, hablo por teléfono con otra persona. Yo no digo nada, la otra persona me dice, ¿qué? ¿Qué? Sí, vos sabés por la voz quién soy yo. No te digo nada, pero vos sabés por la voz quién soy yo. Sí, sos mi amigo. ¿Por qué? Por la respiración, ¿sí? Van oyendo el tono de mi voz, porque cada uno tiene su identidad. Por ejemplo, una mujer tiene su timbre de voz particular, otra mujer el otro, ¿sí? Entonces, uno se va identificando, uno va identificando. Los niños tienen la voz particular de los niños, ¿sí? Yo no veo nada. No sé, viene algo por atrás, viene alguien desde atrás y me empieza a hablar. Entonces, sí, ya lo conozco. Es Jenny. Sí, la conozco. ¿Por qué? ¿Cómo la conozco? ¿Sí? Porque cada uno tiene su tono de voz, su forma de hablar, que le da una identidad a cada persona. ¿Sí? Y con la lengua de señas, ¿hay identidad? Sí. Sí. Otro ejemplo que les doy. No sé. Por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Yo que vivo en Buenos Aires.
De Buenos Aires viajamos a otro lugar. Las personas nos ven y dicen, ah, parece que vos sos de Buenos Aires. Sí, che, parece que sos de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires tenemos una forma de hablar, una cultura, ¿sí? Un montón de características que hacen que hablemos. ¿Sí? Es mi forma de hablar, que es totalmente diferente si yo me voy a otro lugar. Entonces, nos damos cuenta de las diferencias y vemos, no, me parece que no sos de acá, vos sos de otro lado. ¿Sí? Lo mismo pasa si viajamos de otro lugar a Buenos Aires. En Buenos Aires lo vemos y, ay, parece que sos de Mendoza, de San Juan, no sé, de San Luis, ¿sí? Dependiendo de las regiones. ¿Sí? Cada uno tiene su cultura, ¿sí? Son diferentes. Eso es el habla. ¿Sí? Es como sacar de un archivo una carpetita y mostrar. ¿Cuál es el significado de esto que leemos allá arriba? ¿Cuál es el significado este? A ver, vamos a investigar. Les cuento. La forma de pensamiento de los sordos y los oyentes es totalmente diferente. ¿Sí? Por ejemplo, una palabra, la palabra casa. ¿Cómo me imagino que suena casa? Por ejemplo, no sé, ustedes saben, ustedes son oyentes, ¿sí? Yo soy sordo, yo veo, me imagino cómo escucharán ustedes, ¿sí? A mí la información me entra por los ojos, por los oídos, casa, C-A-S-A. No. A mí me entra por lo visual, ¿sí? Yo me imagino directamente el dibujo de una casa. Ah, bien. Entonces ahí ya entiendo. Los oyentes, la información entra por el oído, C-A-S-A. Entonces es totalmente diferente el procesamiento entre sordos y oyentes. Icónico, ¿sí? ¿Qué querría decir icónico? Por ejemplo, la casa, a ver, les pregunto. ¿Cuál es la seña de casa? A ver. ¿Cuál es la seña de casa? Claro, tiene esta forma. Árbol. Anda. Esta es la forma que tiene el árbol, las ramas. El avión. Eso es lo icónico de la lengua de señas. La forma, la misma forma como se dibuja. El segundo elemento, a ver, perdón que me está prendiendo la luz del teléfono. Ahí está, ya se apagó. Arbitrario